Generalmente cuando contamos historias de emprendedores nos referimos a historias de éxitos y de triunfos, de personas que han sabido salir adelante utilizando los recursos que disponían y los conocimientos básicos que habían aprendido. Estas personas salían adelante por su cuenta, empezando desde cero, paso a paso, y se incursionaban en el mundo empresarial y servían de sustento a sus familias. Veamos un caso de Tomasa, una emprendedora en tiempos de inflación, y vamos a ver las consecuencias y los efectos en el negocio de Tomasa a causa de los incrementos en los precios del mercado y cómo finalmente esta hiperinflación llevó el negocio a la quiebra. El día de hoy les quiero hablar sobre un tema muy importante, la inflación que afectó al Perú, o mejor dicho, la hiperinflación que afectó a nuestro Perú. Al Perú que nosotros conocemos, a ese Perú lleno de gente emprendedora, de gente trabajadora, que todos los días trata de salir adelante, de sacar adelante a su familia. Gente que nosotros conocemos como vecinos, como familiares. Gente que a veces comete errores. Uno de sus errores es pensar que no importa lo que haga el gobierno, que ellos van a poder salir adelante con su esfuerzo solamente. Nos gustaría creer de que eso es así. De ser así, el Perú sería una gran potencia. Pero a veces las cosas no funcionan de esa manera. Por eso es de que el día de hoy quiero contarles una historia. Es la historia de una mujer que con sus fuertes manos y su voluntad inquebrantable supo sacar adelante a su familia. Una mujer cualquiera, una madre cualquiera, una madre a la que le voy a llamar mi madre. Es su historia. Esta historia se inicia en la pequeña localidad de Ascope, hace muchos años. En aquel entonces Ascope era un pequeño pueblo que, como cualquier otro, tenía sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, por ejemplo, se encontraba rodeado de tierras agrícolas y de un río, pero a pesar de ello la gente no se podía dedicar a la agricultura porque esas tierras no les pertenecían a ellos, eran de la empresa Casa Grande, que en aquel tiempo era una de las más grandes exportadoras de azúcar a nivel mundial. En lugar de quejarse de su suerte, la gente empezó a buscar otras alternativas. Después de todo, se dice que son los pobladores y los mismos pueblos quienes labran su futuro. Es así como notaron que, por ejemplo, se encontraban rodeados de otros pueblos con capacidad adquisitiva. Tenían dinero, como por ejemplo Trujillo, Casa Grande. O también notaron de que hasta este pueblo, Ascope, llegaba el tren en aquella época y lo convertían en la entrada natural hacia la Sierra del Perú, Cajamarca y estos lugares. Es así como la gente empezó a dedicarse al comercio. Todo el mundo se volvió comerciante. Empezaron a aparecer zapateros, panaderos, carpinteros, todos se dedicaban al comercio. Inclusive gente que nunca antes se había pensado desarrollar en el comercio, empezó a poner su negocio y se dedicó al comercio. Ascope empezó a emanar un ambiente de progreso, y es justamente a ese ambiente que mi madre llegó con su pequeña familia. 10 hijos. No tenían tele. Bueno, 11, porque mi padre era el más dañino de todos, así que a él también ella tuvo que ayudarlo a salir adelante. Se ingenió de muchas maneras y empezó a desarrollar lo que hoy conocemos técnicamente como microempresa. Para ella era simplemente su negocio. Un taller textil, producía algunas prendas, las comercializaba. Y con esto de acá ella pensó poder desarrollarse en el futuro. Y en verdad lo hacía, se esforzaba mucho. No necesitábamos de grandes pensadores ni filósofos en economía para que ella sepa de que si quería saborear los frutos de su negocio, tenía que poner todo su esfuerzo allí para poder
recoger los frutos. Recuerdo a veces cuando todos los 10 hermanos nos íbamos a dormir, ella se quedaba trabajando. Una época bonita en la que se le escuchaba a veces el corte de tijera por las noches, el sonido de la máquina de coser. A veces le escuchábamos cantar, pero mejor de eso no hablemos, porque mejor que cantaba, requintaba. Y requintaba con los ajos y cebollas, que ustedes saben, se necesita para condimentar los sinsabores de la vida. Ella tuvo que aprender muchas cosas, en parte por la necesidad y en parte por su habilidad. Aprendió sobre comercialización, finanzas, recursos financieros, recursos humanos. Tal vez ustedes no puedan explicarse cómo lo hizo, ni yo tampoco lo hice en su momento, porque ella no había terminado su primaria. Lo que pasa es de que no lo aprendió de la manera en la que nosotros nos imaginaríamos. Por ejemplo, en aritmética ella sabía muy bien contar los vueltos. Y aunque ahora parezca una actividad sencilla, en aquella época que se tenían que contar los intis, como por ejemplo 500 intis para solamente comprar 10 panes, se imaginarán que era bastante habilosa. Por otro lado, ahorraba en costos, por ejemplo, cuando calculaba el corte de la tela. En recursos humanos, cuando sabía con qué personas contratar, les pagaba puntualmente, les exigía un buen trabajo. Comercialización. Se especializó en esta área cuando buscó a mujeres para que vendan sus productos y les pagaba una determinada comisión. Y bueno, obviamente a veces a los hijos también nos obligaba a trabajar los fines de semana. Todos estos esfuerzos, todos estos conocimientos adquiridos, la hacían sentir capaz y feliz. Por un lado, tenía inventarios significativos, mantenía su calidad de cliente cumplidora. Había aprendido que pedir préstamos, endeudarse, era bueno para el negocio. Le mantenía una fluidez en su liquidez y a la vez le permitía crecer y seguir desarrollándose. Quizá lo que le dio más orgullo fue haber educado a sus hijos, comprarse un terreno adicional y ampliar la casa. Se sentía bastante orgullosa. Después de todo lo que había pasado y lo que había tenido que aprender, se podría decir que había un momento para sonreír en familia y hasta para bailar. Me gustaría creer que esta historia termina allí. Lamentablemente a veces las cosas no son como uno quiere. Ella se sentía segura hasta que empezó a escuchar de cosas que nunca antes ella había escuchado, al menos en el negocio que desarrollaba. Economía recalentada, inflación, hiperinflación. Esto era nuevo. Y no solamente era nuevo para ella, era nuevo para todos los emprendedores de aquella época. La gente que había desarrollado su negocio no sabía de estos temas. Y el gobierno en aquella época, en lugar de dar buena información, a veces daba información equivocada, que muchas veces se contradecía, e inclusive el gobierno a veces ocultaba esa información. Es así como nadie conocía sobre las distorsiones que la inflación causaría en las empresas. Quizá nosotros podríamos conocer, con todo el estudio que tenemos, que por ejemplo la hiperinflación afecta y contrae al mercado. Ella no entendía por qué llegaban cada vez menos clientes. No entendía por qué si vendía lo mismo, el dinero que recogía ya no le alcanzaba para comprar las materias primas. Ella no podía entender por qué los intereses cada vez eran más altos, porque ella nadie daba crédito. Eran cosas inexplicables. Como en mi pueblo no había economistas, había que buscar ayuda del más allá. Después de todo, todas estas cosas eran para fregarle la vida al negocio. Había que buscarle alguna explicación. Como todos se encontraban confundidos, recuerdo que una vez, conversando con otro emprendedor, quizá igual que ella, le decía: señora, no sé, de repente había leído o había escuchado en la radio, tenga cuidado, el gobierno está poniendo en circulación más billetes y monedas de lo que el mercado necesita. Bueno, pues ella respondía: ¿y esto qué cosa significa? Y como todos estaban confundidos, él le decía: bueno, no sé, yo le decía esto para que usted me explique a mí. O sea, como ven,
era una desinformación total. Como ya les dije, ella tuvo que buscar ayuda. Es así como llegó a buscar a un chamán, a un brujo. Y claro que él sí le buscó una explicación a todo esto. Le dijo: mire señora, lo que pasa es que en el mundo hay gente envidiosa, gente mala, que le desean el mal a su negocio. Seguramente han invocado al alma de su suegra para hacer caer el negocio. Bueno, mi madre esto sí no se lo creyó, porque ella siempre supo que su suegra no tuvo alma. Bueno, el brujo le prometió que solucionaría las cosas. Le dijo en unas cuantas sesiones: su negocio va a volver a prosperar. Me imagino que era un brujo antiinflacionario, porque en cada sesión iba subiendo el precio. Después de todo, las cosas no mejoraron. Es más, cada vez fueron empeorando. Por un lado, los gastos se hicieron más grandes a los ingresos, la inflación se hizo más grande, la situación llegó a volverse realmente insostenible y finalmente el negocio quebró. Imagínense, lo que no pudimos ni mis 10 hermanos, ni mi padre, que era el más dañino de todos, pudimos, la inflación sí lo hizo. Felizmente, para nuestra familia, para cuando esto ocurrió, mis hermanos mayores ya habían alcanzado sus estudios superiores, de tal manera que dejaron de ser un gasto para la familia y se convirtieron en una fuente de ingreso, que fue lo que nos permitió salir adelante. De lo contrario, no sé qué es lo que habría pasado con la familia. Después de todo, al negocio lo hicieron quebrar. Recuerdo, tiempo después, ya cuando todos nos habíamos acostumbrado a vivir en una época inflacionaria, yo me acerqué a preguntarle a mi mamá. Después de todo, ella siempre había sido una mujer bastante precavida. Y así que me imaginé que nunca había escuchado sobre la hiperinflación o la inflación. Así que le dije: oiga, pero usted no escuchó sobre la inflación. Y ella me respondió, me sorprendió su respuesta, cuando me dijo: sí, una vez escuché hablar que la inflación era dañina. Esto a mí me sorprendió. Fue por eso que yo le dije: oiga, pero ¿por qué no tomó usted las medidas de prevención? Y ella me dice: es que no pensé que fuera más dañina que tu padre. Así que dije, si pude contra él, ¿por qué no voy a poder contra ella?